La candidatura de Janet Jara, está estancada hace muchísimas semanas. Y la candidata ha hecho de todo. Participar en foros y entrevistas, luego retirarse de los foros, dar entrevistas solo elegidas con pinza, borró su programa de gobierno inicial, intentó alejarse del gobierno para no ser continuista, recorrió el país participando en una especie de cabildos ciudadanos, sin dirigentes políticos. Y no pasa nada. Ha dicho que es socialdemócrata, lo que para un comunista es una especie de herejía, y no pasa nada. Sondeó la posibilidad de renunciar al Partido Comunista, tiró un globosonda y no pasó nada. A estas alturas da la impresión de una candidatura fallida. En una columna anterior le contamos cómo le cambiaron el aspecto, otro peinado, otro maquillaje facial, otra vestimenta, y no pasó nada. Hace unos días, en medio de cierta desesperación, le sugirieron ampliar el comando, que no tuviera tanta influencia el sociólogo Darío Quiroga, que no estuviera a cargo de contenidos la frente amplista Camila Miranda, que no bastaba con el jefe de gabinete Jorge Malliquén, socialista. Para rematarla, la vocera del comando es Laura Albornoz, la que ha tenido sus propios conflictos, porque es directora de la empresa estatal ENAP y al mismo tiempo vocera de la candidata, y además ejerce otras funciones en otros lugares. Janet entonces decidió dar un golpe. ¿Cuál fue el golpe? Dijo que en Cuba no hay democracia. Para un comunista, claro, decir eso es un hecho excepcional, lo que demuestra la anomalía, la falla que tenemos en parte de la izquierda. Porque decir algo tan obvio. Y es una anomalía, además, que la llamada socialdemocracia apoye una candidata con estas falencias, lo que indica que el Partido Socialista y el PPD, además del Partido Liberal, todos ellos han tenido un retroceso enorme. La verdad es que hasta ahora Janet Jara era una defensora de Cuba y su dictadura. Justificaba todo lo que ahí ocurre en un país con un 89% de pobres. Ese es el paraíso socialista. En abril pasado había dicho que en Cuba había democracia, pero lo que pasa es que es una democracia distinta, una que ustedes no entienden. Es la explicación clásica del Partido Comunista, con eso del centralismo democrático, con partido único, medios de comunicación del partido y sin libertades. Cuando, reitero, Janet Jara dijo que era socialdemócrata, ese salto pocos lo creyeron. Fue como una especie de guatapique, un disparo que se chinga. Ahora, en televisión nacional, con una voz un poco quejosa, que intenta parecer cercana, dice que Cuba no es una democracia, que es algo obvio, salvo hasta ahora para Janet Jara. Es verdad que en los tiempos que vivimos, los políticos son todos actores, algunos no muy buenos, solo actores de reparto, y se acomodan a las circunstancias, como una especie de ameba, sin pudor alguno. Los políticos son, en los tiempos que vivimos, performáticos. Todo es un cálculo para el momento, una declaración para el instante, enviada ojalá por WhatsApp, donde la contorsión se hace costumbre. Por eso Jara puede decir con desenfado, con desparpajo, con todo descaro, que su programa de las primarias, con el que convenció a mucha gente, programa con el que se comprometió, con el que sedujo, al día siguiente no valía nada. Con razón sus electores la pueden acusar de estafadora política y la derrotada Carolina Toá también la puede acusar de estafadora política. Para ser exactos, cuando se le pregunta si Cuba es una dictadura, no dice que sí, sino que no es una democracia. Hay un hilo delgado, una zona un poco endeble, ¿no? No dice sí es una dictadura, dice no es una democracia, agregando que es un asunto que deben resolver ellos, como si los derechos humanos no fueran principios universales. Esta es la típica posición del Partido Comunista, y ahí se manifestó su ideología. Y además agrega que todo eso es consecuencia del bloqueo norteamericano, lo que también es la habitual justificación del Partido Comunista, porque usted comprenderá que para que haya elecciones libres nada tiene que ver el bloqueo. La verdad es que Cuba comercia con medio mundo. Eso del bloqueo hay que tomarlo con pinzas, porque insisto, comercia con medio mundo, incluido Chile. El nivel
paupérrimo de la campaña es evidente, porque creer que por decir que en Cuba no hay democracia se va a producir un vuelco en la campaña demuestra lo mal que está la cosa en ese comando. Es todo un poco torpe, por lo feble, por lo elemental. Cuando se le pidió a Jara ahondar en sus dichos, ella naufragó. Cuando se le preguntó si se estaba descomunizando, este es un aporte chileno al léxico, es una palabra que no existe obviamente, pero se le preguntó, Janet, ¿usted se está descomunizando? Ella dijo que no, que siempre había sido igual. Entonces nos imaginamos que quiso decir que siempre había pensado lo mismo. Lo que ocurre, añadió, es que, y esto es textual, hoy en día me toca asumir una responsabilidad distinta que es representar a un sector más amplio. ¿Qué dijo Jara? Lo voy a reiterar. Yo siempre he sido igual, pero ahora represento a otros. O sea, digo lo que digo porque tengo que convocar a otros. En conclusión, si usted lee bien sus declaraciones, ella no ha cambiado. Sigue pensando lo mismo. Lo que pasa es que quiere seducir a otros que piensan de otra manera. La confesión, una vez más, de actuar de acuerdo a la conveniencia electoral no debiera impactarnos porque la política está así. Naturalmente que la discusión sobre la credibilidad de Janet Jara está planteada. ¿Es creíble? ¿Sus vuelcos, sus cambios de postura, sus saltos son verosímiles? ¿Cuándo y por qué, después de tantos años, Jara ahora recién se da cuenta que en Cuba no hay libertades? Perdone el chilenismo, perdónelo. ¿Cuándo y a propósito de qué Jara se pegó el alcachofazo? Y más aún, ya que nos tiene acostumbrados a las cabriolas, ¿qué otras cabriolas de ella podemos esperar? Ese agregado de que ellos, los cubanos, deben resolver sus asuntos, así que es verdad, no hay democracia, pero ellos verán cómo lo hacen, es una típica expresión del Partido Comunista, pero tampoco es muy consistente. ¿O es que acaso, bajo la dictadura del general Pinochet, es que el Partido Comunista no pedía ayuda extranjera para realizar oposición, incluida la oposición armada? O sea, lo que era bueno respecto a la dictadura chilena no lo es respecto a la cubana. Pero ¿se da cuenta que el asunto no es consistente por ningún lado? Los niveles están tan bajos que varios manifestaron su alegría ante la declaración, le dieron credibilidad total. Ricardo Lagos Weber, el senador del PPD, dijo en medio de un suspiro de alivio que Janet está en la sintonía de lo que pensamos mucho. Alejandra Sepúlveda también estaba feliz, dijo que Jara no es la candidata del PC, sino de un bloque político donde una gran mayoría piensa que en Cuba hay una dictadura. Así que ellos estaban felices. Se lo confieso. Si esta es la idea brillante para ganar en la segunda vuelta, yo dudo de esa brillantez. Simplemente dijo algo, y eso es obvio, que no lo decía hasta hace poco, es verdad, pero dijo algo que todo el mundo sabe. Y las sospechas es que lo dijo solo por conveniencia y no por convicción. Yo dudo que esta declaración mueva en algo siquiera la aguja. Es más, le puede traer costos insospechados al interior de su propio partido, el Partido Comunista. Pero hay otra teoría, que la disputa de Jara con el Partido Comunista no sea más que una táctica, un engaño, una simulación para intentar mostrarse distante de su partido, porque es un partido que tiene techo, es un partido minoritario. Jara acusó al presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, de ausencia de fraternidad por las diferencias que han tenido. Pero esto, ¿es en serio? Los miembros del socialismo democrático se compraron de inmediato, como les decía, la tesis del distanciamiento. El diputado Jaime Araya, independiente en bancada del PPD, lo resumió así: no recuerdo ninguna candidatura que debiera enfrentar tantas puñaladas por la espalda. Ha sido un gran paso sincerar las cosas. Ahora la gente puede ver con nitidez la figura, las ideas, los sentimientos y las convicciones de Janet Jara. O sea, Araya se habría comprado la historieta completa. Evelyn Matei no le creyó a Jara. ¿Qué dijo Matei?
que Janet Jara ha sido miembro del Partido Comunista, creo, desde los 14 años. En general, el Partido Comunista apoya mucho. ¿A quién se le va a olvidar? Incluso hay expresidentes que corren a abrazar a Fidel Castro. Por lo tanto, hay ahí una conexión emocional con el régimen de Cuba que es innegable. Yo creo, dijo, que es algo electoral. Flavia Torrealba es la presidenta del Partido Federación Regionalista Verde Social. Desde que despidieron al ministro de Agricultura de ese partido, Esteban Valenzuela, lo echaron del gabinete, no van a las reuniones políticas en La Moneda, pero ellos apoyan a Janet. Flavia Torrealba dijo, yo creo que ella tiene que iniciar un camino de alejamiento del Partido Comunista y dar señales muy claras de que es la candidata de 9 partidos. Dio a entender que no le servía militar porque los partidos están permanentemente asediados por la población y dijo que sería bueno que por lo menos congele su militancia. Agregó que en una segunda vuelta la independencia de Jara sería valorada. Es evidente que Flavia Torrealba demuestra cierta desesperación por el rendimiento electoral de Jara. Pero es dudoso que las recetas que propone resulten. La botica, como se decía antes, debería disponer de otros fármacos para la enfermedad. Lo que hace Jara, se lo decía, es jugar cualquier carta para remontar. Por ejemplo, intenta distanciarse del gobierno pese a haber participado en él. Cuando le preguntaron por la seguridad, dijo, de partida voy a tomar el tema de la seguridad pública como prioritario desde el día 1. Y se refería a que el gobierno, este gobierno en el que ella participó, el primer año la seguridad no fue prioridad para Gabriel Boric. De hecho, poco y nada decía Boric en su programa. Entonces dijo, yo me distancio del gobierno, desde el día 1 me voy a preocupar de la seguridad.